Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Pues bienvenidos a este nuevo podcast de Personas que lo cambian todo. En este podcast tenemos a personas, se ríe, Luis Ramos se ríe, No creo que la etiqueta me describa, pero bueno, no, me queda grande, me queda grande. Todo lo que está en este programa están porque se lo han ganado. Son personas que están influyendo en que otras personas vivan mejor, que otras personas alcancen el éxito, que este mundo en definitiva sea un poquito mejor. Y eso lo estás haciendo todos los días. Luis Ramos es una persona que tenemos la suerte que esté con nosotros, pero que es número uno en el mundo en su podcast de libros de emprendedores o libros de emprendimiento, no sé cómo es. Libros para emprendedores. Libros para emprendedores y Mentor 360. También. Y Reinvéntate y tu marca personal también. Y tu marca personal, es decir, Sí. todo ese mundo. Sí, un ecosistema por ahí de ruido. Que está ahí a sus pies, donde todos comentábamos antes, pues nos dormimos a veces con su podcast, escuchándolo, intentando coger alguna idea que nos permita, pues al día siguiente, poderla aplicar. O de aburrimiento también puede ser. Pero bueno, si se sirve para dormir y descansan, está perfecto, misión cumplida. Y aquí tenemos a Luis Ramos, que no queremos hoy conocer que nos hable de emprendimiento. Queremos hoy conocerle a él, a esa persona que está ahí detrás de esos millones de personas que todos los meses le escuchan. Y ese es Luis Ramos. Luis, ¿quién es Luis Ramos? ¿Quién es Luis Ramos? No sé, ¿por dónde quieres que empiece? Mira, soy un culo inquieto. Empezamos bien. Culo inquieto, ¿por qué? Porque soy gallego de nacimiento, criado en Barcelona, pero vivo en México. Ya empezamos mal, ¿sabes? Y entonces todo eso me guía en mi vida. Mis padres inmigrantes, yo inmigrante, luego migrante, entonces en movimiento siempre, ¿no? Y eso es parte de la vida. Yo creo que hay un dicho que es cuando no creces te mueres, básicamente. Y entonces para mí el crecimiento es estar en constante movimiento, estar constantemente aprendiendo. Y entonces, pues igual que pues en Barcelona yo seguí primero la línea yo estudié ingeniería de sistemas, soy informático, y seguí esa vía de trabajar en una empresa, medrar en la empresa y todo eso, porque en teoría eso es lo que en una familia humilde de la que yo vengo era el éxito, ¿no? No me llenó, y entonces eso me llevó acabé en México por circunstancias más personales que otra cosa, pero intentando hacer algo propio, y ahí es cuando empecé a emprender. Esto hace 20 años que llevo viviendo en México, y entonces empecé a emprender sin saber emprender, sin haber estudiado nada de emprendimiento ni tener conocimientos técnicos de eso, y me puse a construir casas, que yo tampoco tengo idea de eso. Entonces contratamos a la gente, al arquitecto, no es que yo me pusiera, y a partir de ahí entonces entendí que lo que yo quería era, lo que a mí me hacía feliz era crear cosas. ¿Vale? Entonces empecé, y esto he estado 15, 17 años construyendo, y en el mientras hacía eso como hobby, empecé a hacer un podcast, porque yo había hecho radio de joven, me ilusionaba lo del micro, ¿no? Me lo pasaba teta con eso. Entonces, como yo no tenía radio que me contratara, me monto mi radio y me monté un podcast. ¿Y de qué hablo? Pues de libros, que es algo que siempre tengo, porque siento que si no creces te mueres, y para mí leer es parte de ese crecimiento continuo. He leído unos 1200 libros mal contados, y eso me lleva a seguir buscando el aprendizaje, por un lado a nivel personal, pero también con el podcast veo que todo ese conocimiento acumulado que me sirve solo a mí, puedo ponerlo al servicio de otros. Y entonces empiezo a analizar libros y explicártelos. Luego hablar de cómo yo conseguí determinadas cosas y cómo tú puedes conseguirlas. Y en definitiva, lo que hago ahora es ser un catalizador de información que me llega e intento hacérsela llegar a la gente. La palabra que creo que mejor me define es facilitador. Intento ponérselo fácil
a la gente y un poco esa es la idea. Entonces ahora hago podcasts en los que te explico libros, hago podcasts en los que te digo cómo posicionarte en el mundo corporativo, hago podcasts para explicarte cómo desarrollar lo que yo he desarrollado, mi marca personal, ¿no? Y un poco ese soy yo, una amalgama de un montón de cosas, pero la característica en WhatsApp, cuando pusieron en WhatsApp eso que pones debajo como una frase que te identifique, la mía es siempre aprendiendo. No, no, esa es una sabia frase, pero seguro cuando empezaste, todos hemos tenido éxitos y fracasos en este mundo, ¿no? ¿Hubo algún momento donde...? Más fracasos que éxitos en general, normalmente. Ese es el aprendizaje, ¿no? Ese es sí, el aprendizaje, sí. Hay que verlo así, ¿no? Pero siempre hubo algún momento donde dijiste, oye, esto puede funcionar, ¿no? Esto puede funcionar. De lo que estoy haciendo ahora, sí, pero fue... ¿Sabes qué pasa? Mucha gente está toda la vida preparándose para algo, pero no se atreve a dar el paso. Entonces yo sí soy muy echado para adelante, ¿no? Igual que me voy a vivir a otro país, a otro continente, sin tenerlo muy por la mano las cosas. En el tema del podcast igual, lo hice, pero soy un perfeccionista obsesivo. O sea, me obsesiona hacer las cosas bien, no hacer las cosas a medias. Entonces, si hago el podcast, voy a intentar hacerlo bien. Si escribo un libro, voy a tener que sea un buen libro, ¿no? Entonces, en el tema del podcast, lo empiezo como un hobby. Es un hobby que yo no tenía estrategia de esto voy a ganar una pasta. No, nada de eso. Ni era mi forma de vida, era mi hobby. Era mi radio y me siento con mi micro y todo eso. ¿Cuándo supe que eso iba a funcionar bien? Probablemente al mes 3 o al mes 4. Cuando algo que yo estaba haciendo literalmente para mí, decía, bueno, tenía 300 escuchas al mes, cosas así, no te pienses, 300 al mes. Y de repente, pues un día pega el brinco aquello, me ponen en la portada de iTunes y todo eso, y empieza a crecer. Y me convierto en número 1 en México. Luego me convierto en número 1 en Dominicana. Luego en número 1 en Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Argentina, España. ¿Sabes? Y en Estados Unidos mi podcast se convierte en el podcast en español, el único podcast en español en la lista de éxitos de negocios en los últimos 10 años. Lleva 10 años en la lista del top 100 de podcasts en Estados Unidos, porque hay 80, 90 millones de latinos. Entonces, ¿cuándo te das cuenta del éxito? Para mí, el éxito es saber para qué estoy en este mundo. Y yo descubrí, gracias al podcast, que para lo que estoy en este mundo es para impactar, levantar a otros. Porque a mí lo que me llena es levantar a otros. Te decía, ayer he estado presentando el libro de un alumno y me llena de felicidad, me llena de orgullo y satisfacción, que decía que el hacerlo me llena ayudar a otros a que crezcan y que brillen y que lleguen mucho más arriba que yo, depende de la unidad de medida, ¿no? Pero entonces lo que hago, las formaciones que puedo hacer, cuando doy charlas, siempre es de inspiración y de inspiración. Inspirar a que la gente accione. Todos los podcasts he grabado más de 1700 episodios. En todos ellos hay una frase que digo en todos, y esa la tenía clara desde el principio, es pasa a la acción. Que es un poco lo que te decía al principio. Mucha gente se queda planificando en su mente todo como debería ser y hasta que no salga perfecto no lo hago y no doy el salto, y siempre soy el del empujón, de pasa a la acción, narices, que lo puedes hacer, ¿no? Y si no, y si te caes, te levantas, y si te caes, aprendiste que por ahí no era. El aprendizaje es un poco eso. Y el éxito para mí es saber que podía impactar a otros, y eso pasa el primer año, fíjate, el primer año que yo ya he pillado otra carrera, ¿eh? El primer año que yo hago el podcast se convierte en posicionamiento número 1 en muchos países. Y entonces la gente me empieza a escribir mails, ¿eh? Y los mails que me escriben, al año siguiente yo hice mi primera charla TED, he hecho 2 charlas TED. En la primera que hice en 2017, en la charla TED, lo digo porque hicimos el contabilizado, yo había respondido de mi Bima, no había IA entonces de a mano yo había respondido 12.000 correos en un año y medio, 12.000 correos. Y eran 12.000 correos que a lo mejor no son 12.000 personas, pero son 8, 9, 10.000 personas que te está diciendo gracias, me ayuda, me sirve, me suma, me inspira, ayúdame, tengo este problema. Entonces todo eso hace que te des cuenta de que tú puedes ser una herramienta de inspiración, de consejo, un mentor, un amigo, una oreja que escucha.
Y eso a mí me cambió la vida. Ese año del 2016-2017, yo empiezo el podcast en el 16, del 2016 al 17 me doy cuenta de que yo soy un instrumento de transformación para otros. Y eso me cambió la vida tanto que yo estaba construyendo casas, tanto que en ese 2017 yo digo, sí, a mí lo que me pone es esto, a mí lo que me gusta es esto. Y entonces dije, ¿sabes qué? Como tengo una familia que mantener, yo digo, a ver, si consigo igualar los ingresos de la construcción y de la inmobiliaria, si consigo igualar los ingresos de la inmobiliaria con el coso este online, dejo de construir casas. Y me puse de meta 1 año y medio. Si en 1 año y medio consigo igualar los ingresos, digo, me la puse más o menos así, con tiempo. A los 4 meses yo conseguí igualar los ingresos. Y dije, vale, no necesito más, este es el camino. Lo disfruto, me apasiona, me llena, el lunes voy con ganas a lo que tenga que hacer, este es el camino. Y si encima pues, puedo generar un negocio alrededor de ello que me permite pues, tener una familia con las condiciones de vida que yo quiero tenerla y todo eso, y la calidad de vida que quiero tener, y además me permite pasármelo teta porque estoy ayudando a otra gente, miel sobre hojuelas, que dicen. Entonces, eso para mí es el éxito, poder seguir durante el resto de mi vida impactando positivamente a otros, levantando a otros, empujándoles si hace falta. Bueno, eso es qué bonito lo que estás contando, ¿no? Porque realmente lo que hace feliz el sentido de la vida, al final, es ese precisamente, es decir, qué puedo hacer para intentar que otros pues vivan mejor, sean mejores, ¿no? Y lo que tú estás haciendo es precisamente eso. Pero yo lo descubro a los 46 años, ¿sabes? Y eso también es una señal para mucha gente. Muchísima gente ahora mismo está tomando el camino de generar visibilidad en redes y todo eso, y las redes lo permiten. Y son súper jóvenes, y yo me envidio porque digo, madre mía, si yo soy este mocoso con 24 años y es un superestrella, este con 30, este con 38 y tal. Y yo empecé el podcast con 46 años cumplidos ya. Entonces, ahora tengo 56 años, llevo 10 años con el podcast. Y en mi liga de edad no somos tantos, no somos tantos creando contenido. Es un tema importante que me gusta que digas porque... Y eso para mí también es una responsabilidad inspirar a nosotros los silvers, por llamarlo de alguna manera, gente que dice, con 46 años... Me pasaba a mí cuando yo llegaba a Barcelona con 45, 46 años, con 50 años, mis excompañeros del Deutsche Bank, yo trabajé en el Deutsche Bank muchos años, quedar con ellos en la liga de edad mía, entre 48 y 52 años, y la conversación en muchos casos era, ya me faltan solo 12 años o 15 años para la jubilación, ¿sabes? Y yo digo, colega, ¿pero qué me estás contando? En la vida estoy pensando yo en eso. Yo no pienso en la jubilación. Para mí no existe la de jubilación. Estoy haciendo esto hasta que me muera. Y si no es haciendo el podcast, será haciendo otro podcast. Si no es haciendo libros, será haciendo conferencias. Yo sigo con esto. Y entonces no hay una edad límite para decir, es muy tarde para mí para empezar. Yo empecé con 46, a los 47 era número 1 en no sé cuántos países. Y me va bien en la vida económicamente gracias a esto, ¿se puede hacer? Sí, es decir, hacer lo que te apasiona, hacer un cambio, un giro de timón fuerte en tu vida con 50 años, se puede. Es tarde, en absoluto. A mí me quedan 50 por delante. Ya a mí no me entierran antes de los 100. Entonces me quedan otros 50 por delante. Qué bueno que lo digas porque hay muchísima gente que está en esa fase de los 45, 50, 55, que a veces te quedas fuera del mercado laboral, claro, y que es momento para poder hacerlo, pero que tiene miedo y dice, no, estoy casado, tengo hijos, tengo una hipoteca, ¿cómo voy a ponerme ahora a hacer algo? Y arriesgarme a hacer una hipoteca o dejar de pagar la hipoteca. Entendible, entendible, pero tampoco te estoy diciendo, a lo mejor yo me fui a vivir a México, me fui a hacer cosas soltero. Yo me fui a México soltero, sin hijos, ¿no? Entonces me fui con 34 años. Entonces es diferente y lo entiendo y es más fácil y tienes un espíritu más aventurero y lo tienes más fácil, en ese sentido. Si tienes un poquito de ahorros, vamos bien. Estás pillado. Ay, que la hipoteca, ay, que los niños, ay, que no me puedo mover, yo no me puedo ir a México. Bueno, te tienes que ir a México. Es que yo no puedo dejar el trabajo. Pues no dejes el trabajo.
Pero no me estés 3 horas con el teléfono, no me estés 2 horas al día con Netflix. Oye, páusame eso, no te digo para siempre, pero páusamelo y esas 3 horas al día que seguro puedes rascar, o te levantas 1 hora antes, carajo, pero esas 3 horas al día, ahí puedes hacer cosas. Porque a mí me consta que tú eres que se levantan a las 5 de la mañana. 5, 5:20, o sea, no tengo ahí tengo un despertador que mira el biorritmo y cuando menos ronco me despierta, entonces, pero sí, bueno, y soy más productivo, todos somos más productivos, más despiertos, hay menos ruido por la mañana, nadie te llama cuando empieza la mañana, claro que puedes hacer muchísimas cosas, pero si son 2 horas o 3 horas al día, 2 horas al día, 2 horas al día, son 10 horas a la semana si haces de lunes a viernes, son 14 horas si haces de lunes a domingo, son 28, son 56, son 28 en la quincena, son 56. 56 horas para un proyecto en un mes, cualquier proyecto, te sacas lo que quieras. Lo que pasa es que dices, pues no, es que también me tira a ver una peli de vez en cuando. Pues mírate una peli de vez en cuando, que sean 50 horas al mes. Luis, todo el mundo las puede sacar, ¿eh? Luis, ¿y Diga. quién es Luis? ¿Y quién es Luis cuando nadie te ve? ¿Qué ¿Quién es es lo Luis? que hace Luis Ramos cuando nadie lo ve? No, pues eso no se puede decir. No, una persona ultra sencilla. ¿Sabes quién soy? Soy un minimalista en proceso. ¿Sabes? Siempre, o sea, soy un gran gastador. O sea, me encanta consumir y comprar cosas. Amazon, vamos, me tiene así, pero cada vez compro menos, porque cada vez me llenan menos las cosas. Tengo muchísimos libros en casa y soy lector, entonces en mi tiempo que no estoy trabajando, que es la descripción más obvia de lo que hago, me vas a pillar con un libro leyendo y si no me vas a pillar con mis hijas. Me dedico a mis hijas. O sea, yo decidí cuando me separé de mi esposa que iba a darles mucho tiempo de calidad. Entonces yo el tiempo que las tengo es tiempo para ellas, de atención, de hablar, de escuchar, de acompañar. Entonces soy muy familiar en ese sentido y me llenan las cosas más sencillas. Los buenos amigos, las buenas charlas, hablar con Cipri todos los días, ¿sabes? Todas las cosas bonitas de la vida, que son los amigos y la familia. Eso es lo que más me llena. Y es un minimalismo en el tema de las cosas. Cada vez tengo menos libros. Ahora tengo ahí una tablet que la llevo sin pensión, aquí la traigo, una tablet para lectura de libros muy grande que me compré en Estados Unidos, muy chula, y tengo toda mi biblioteca, tengo unos 2.500 libros ahí metidos, o sea, y con eso viajo por todo el mundo y no necesito mucho más que eso, ¿eh? Dame un micro, un ordenador y esta tablet y yo ya estoy feliz. Y con todo esto, con todos estos éxitos, estos viajes por todo el mundo, ¿cómo compatibilizas tu vida personal con tu vida profesional, tu vida familiar? ¿Cómo lo haces? Con cariño, con cariño. La verdad es que estar separado ayuda, porque no tengo a las niñas todo el tiempo, ¿no? O sea, en ese sentido me encantaría tenerlas todo el tiempo, pero no es así. Y entonces, pues como las tengo a mitad del tiempo, eso también ayuda a que no sientan tanto la diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estoy en España, estoy 3 semanas, pues ahí no las veo, pero estoy súper en contacto con ellas. Pero sobre todo cuando estoy con ellas, el tiempo familiar para mí, que te decía que es muy dedicado, algo que decidí hace 8 años, cuando me separé, fue el tema de cómo puedo generar una huella en mis hijas. Entonces lo que hice fue decir, no voy a intentar comprarles todas las cosas del mundo, aunque soy muy comprador y las encariño mucho en eso, pero sobre todo, ¿cómo puedo crear experiencias? Y entonces yo me ocupo, hay un libro que se llama, ya te lo diré seguro, que básicamente el concepto de ese libro es que está escrito por un americano y entonces el concepto de los americanos ves que cuando cumplen 18 años los hijos se te van a otro estado, con otra universidad, lo que sea, se van por ahí, ¿no? Vuelan. Entonces el concepto del libro, y me gustó mucho, lo leí hace años, es tú tienes 18 veranos con tus hijos, básicamente. Entonces tienes 18 veranos, entonces mi hija mayor tiene 15, me quedan 3 veranos con mi hija. Con mi peque tiene 12 años, pues me quedan 5 o 6 años, de 5 o 6 veranos con mi hija. Entonces los veo de esa forma, porque aparte como las viajo mucho, han viajado en más de 30 países, sé que van a volar. Una dice, yo quiero estudiar en Italia, otra en España, no sé dónde van a estudiar, pero van a volar.
Y yo quiero eso para ellas, quiero que sean adultas independientes y con toma de decisiones. Y entonces yo cuento los veranos de esa manera, -3, -2, -1. Y entonces, claro, si lo cuentas de esa manera... Qué estrés, ¿no? No, al contrario, es cómo puedo hacer, me quedan 3, quiero que sean increíbles. Quiero que sean increíbles. Entonces, de esa manera, el libro va más allá, ¿no? Y luego te dice que te tomes un día cada cierto tiempo, cada 2, 3 meses, te tomes un día para, ¿cómo se dice? Para que el hijo decida qué se va a hacer en ese día. Y entonces un día cada trimestre o cada 2 meses y medio, cada trimestre, pongamos, con mi peque, ella sabe que dentro de 5 sábados tiene que diseñar qué quiere que pase ese sábado con papá. Y ese día con papá es solo ella, la grande estará con su madre. Y luego lo mismo con la grande. Entonces deciden ellas cómo diseñar su mejor día con papá y ellas deciden. Y luego además en las vacaciones yo contabilizo las vacaciones de forma que sé que me quedan pocas. Me van a quedar muchas más, obviamente, claro que sí. Pero si yo contara que a los 18 años ellas volaran, yo habré hecho el mayor esfuerzo para que esas 3 citas que me quedaban con ellas sean las mejores posibles. No sé si tiene sentido, pero para mí lo tiene. Y entonces no siento presión, sino al contrario, siento ilusión. Entonces cada momento que paso con ellas es especial y cada vacación que paso con ellas es única. Y nos encanta carreterear y pueblear y todo eso, entonces pues, somos mucho de pillar coche y vamos a recorrer los países, ¿no? Y nos hacemos Italia, pues Italia de arriba abajo, España, todo el norte de España o el sur de España o lo que sea, y es mucho de viajar así. Y yo lo veo como una inversión de tiempo de calidad, que muchas veces no sabemos qué es el tiempo de calidad. Para mí el tiempo de calidad es diseñar específicamente mis vacaciones para que sean únicas y memorables. Entonces el tiempo familiar lo equilibro mucho de esa manera. Ellas sienten que son protagonistas de los días suyos, que ellas diseñan, y yo siento que estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que las vacaciones sean increíbles y memorables. Y entonces, imagínate, es que es una reflexión, sé que a la gente no le gusta nunca hablar de la muerte, pero imaginemos que, yo qué sé, que mi padre, que ya murió hace muchos años, pero que mi padre, yo supiera que mi padre iba a morir con 46 años, pues probablemente yo hubiera hecho mi mayor esfuerzo por los tiempos que pasaba con él, sabiendo que quedaban pocos, que hubiera hecho mi mayor esfuerzo. Y luego, ¿qué pasa? Como que te arrepientes de, ojalá lo hubiera llamado más, ojalá hubiera pasado más tiempo con él. Entonces yo busco que eso no suceda. O sea, no me pienso morir, pero yo, por ejemplo, yo tengo la gran ventaja que estoy dedicando tiempo de calidad con ellas y que estoy dejando todo mi cerebro volcado en un podcast, o en 2, o en 3. 1700 episodios de papá hablando. Si yo me fuera, que no me quiero ir, pero si yo me fuera, mis hijas probablemente en cualquiera de esos 1700, si lo vuelcan en una IA, probablemente tendrían el cerebro de papá. ¿Qué diría papá o qué me aconsejaría papá? Entonces, tiempo de calidad con la familia, indispensable. Tiempo de calidad buscando que sean experiencias únicas, indispensable. Y en general, a todos volcar de alguna forma tu conocimiento, tu experiencia, tu saber, tus opiniones en algo que quede. A mí me ha dado una tranquilidad el saber que tengo en podcast mi forma de pensar, opinar en vida, me da una tranquilidad absoluta, porque digo, pues es que me van a tener ahí cuando quieran y para siempre. Y eso me ha dado muchísima tranquilidad. Son cosas que nunca piensas, pero ahora sé que la palabra legado son esas dos cosas. Tiempo de calidad cuando estás y que de alguna manera puedan acudir a ti, ¿no? Sea un libro, sea una grabación. Entonces, invito mucho a la gente a que vuelque en algún formato, audio, vídeo, lo que sea. Primero que es muy sano, es muy satisfactorio, pero es que le va a generar un saneamiento mental muy grande, pero aparte puede dejar un legado interesante. Y a nivel de aprendizajes, Luis, a nivel personal, ¿cuál ha sido el mayor error que hoy recuerdas y que hubieras gestionado de otra forma?
El mayor error es no pasar tiempo con mi padre y estar en rencilla constante con mi padre fue asesinado en un atentado terrorista, yo no sé si lo sabías, No. fue un atentado terrorista donde murió cuando yo tenía 17 años. 17 años normalmente es una etapa guerrillera de la mayoría de adolescentes, la mía lo fue y fue mucho contra mi padre. Entonces el hecho de que fuera además muy criminal con un coche bomba es algo que cuesta mucho de superar, pero sobre todo es un corte abrupto de la relación. Entonces a mí el mayor dolor que me ha quedado en la vida, y pienso mucho en él, o sea, para mí un tema brutal, para mí fue el día que yo supe que yo tenía más edad que la que mi padre tenía cuando murió. Y me sentía tan joven, era cuando empecé el podcast. Era cuando empecé el podcast. Y el podcast empieza de alguna manera porque quiero hacer algo que me apasione y todo, y de aquella a mí yo estaba muy apasionado por la radio y vas hilando cosas. Sin duda, el tiempo perdido con mi padre, irrecuperable. ¿Qué hubieras hecho si hoy pudieras? Yo me quedo sin padre con 17 años y con 17 años tienes todas las dudas del mundo y qué haces cuando eres 20 y qué haces cuando empiezas a salir con chicas y qué haces Nunca he tenido esa figura paterna en esas etapas de inicio de la adultez, no los he tenido. He tenido a mi tío, el hermano de mi madre, que vive en Galicia y que pues los veranos que he pasado con él ha sido mi figura paterna y lo adoro y lo quiero, mi tío José Antonio, pero siempre he notado esa falta. ¿Qué le diría? No lo sé. O sea, yo no soy de frases concretas, pero sí de escuchar. Como digo, estoy siempre aprendiendo. Entonces, ¿qué me hubiera dicho él si yo le hubiera permitido que no estuviéramos discutiendo cuando estábamos discutiendo, sino que me explicara su forma de ver, cómo manejaba las cosas, no sé qué, aprender mucho más de él de lo que aprendí. ¿Sabes? Escuchar muchas veces. Yo soy mucho de escuchar a la gente y respeto mucho el conocimiento de la gente, y en aquella época adolescente a mi padre no lo respeté y me arrepiento un montón. Error. Y a lo largo de tu vida, ¿qué enseñanza personal llevas ahí dentro, tatuada? Enseñanza, dos, básicamente, que son las que intento predicar, por decirlo de alguna manera, en el podcast, que es la de pasar a la acción. La de mejor hecho que perfecto, que dicen, ¿no? Pero pasar a la acción es, tengo una idea, ir lo antes posible a ponerla en práctica. Esa es la mayor... ¿Por qué? Porque durante una etapa de mi vida, desde los 18, 35, fui estudiando, haciendo todo eso que se suponía que tenía que hacer y no fui feliz, porque estaba en modo reactivo. Y pasar a modo proactivo es decir, tengo una idea, no sé si va a funcionar, me tiro a la piscina. Tengo una idea de negocio, me tiro a la piscina. Tengo una idea de podcast, me tiro a la piscina. Estas semanas que estaba en Madrid, yo venía con la idea de una formación que estaba yo muy ilusionado sobre temas de comunicación y tal, y estaba súper ilusionado y convoqué a gente y apareció gente, pero luego no apareció toda la gente que yo esperaba o que se había apuntado, y luego les ofrecí una formación conmigo personal y se apuntaba muy poca gente. Y me frustré, lógicamente, porque yo pensaba que sí les iba a interesar, y no les interesó. Y ¿sabes qué? El hecho de convocar a gente, probar esa idea que yo tenía en mi mente de yo creo que esto va a funcionar, y lo haces realidad y no es como tú esperabas, pues no me da pena decir, no ha funcionado. Y ¿sabes qué? Eso ha pasado hace 2 semanas. Y está tan atrás en mi mente, o sea, ya es cero preocupación. Pues probé, ¿no? Es como una idea de negocio. Pues probé un negocio y no ha funcionado. Para mí es solo una idea de negocio. No ha funcionado, hostia, pues con otra cosa mariposa, ¿sabes? Estuve 2 días con Cipri, nuestro amigo común, ¿no? Y ahí hablando, pues que puede haber fallado, no sé qué. Estás 2 días dándole vuelta a lecciones aprendidas, pero luego tiras para adelante. Y yo ahora mi mente está en el siguiente, ¿sabes? Y está bien, porque aprendí, pues, ¿sabes qué? Si yo hubiera esperado a tener no sé qué, tal, no, yo pensaba, no, ya está un libro, me da para un libro, no. Estaba ya con un tema de la ratita presumida y no hace falta. O sea, pruebas las cosas y funcionan. Entonces, pasar a la acción, no quedarte con una idea demasiado incubada en tu mente, ponerla en práctica en una versión mínima lo antes posible. Pero seguro que has tenido algún momento en tu vida donde has dicho, esto no funciona. ¿Nunca has tenido ese momento de
que has pensado en rendirte? Muchas veces, muchas veces. Yo cuando empecé a emprender sobre todo, ¿no? Porque te digo, cuando estás de empleado, tienes gente que decide por ti. De alguna manera, cuando tú eres el jefe, entonces tienes que tomar decisiones y te equivocas. Yo he creado unas probablemente 11, 12 empresas o emprendimientos, a muchos eran dentro de la misma empresa, pero 11, 12 emprendimientos, de los cuales unos 7, 8 han salido mal. Entonces han salido mal más de los que han salido bien. Entonces me arrepiento de algo, aprendí de algo, hay momentos que tirar la toalla, hay momentos que dudas. Hombre, yo cuando me vine a México fue por amor. Fue para ligarme a una chica, había conocido a una chica, digo, a por la caña. Al mes me dijo, si sabes contar, no cuentes conmigo, ¿sabes? Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues me quedé ahí en México y al final pues descubrí que por ahí podía construir y bla, bla, bla. ¿A dónde iba esto? Al tema de que en ese año yo había pedido un año sabático, un año de excedencia en la empresa. Entonces yo en teoría tenía un año para que me fuera bien, ¿sabes? Había una fecha límite. Entonces en ese año yo monté 3 negocios, ¿vale? Una casa de empeños, una distribución de perfumes, una en lo de la constructora con otros 2 socios. Y los 2 primeros fueron como un churro, pero, o sea, Javier, no tienes ni idea, o sea, el desastre que yo era, o sea, fatal. Fui aprendiendo de ellos, al final eventualmente se cierran y todo eso, pero claro, se terminaba el año sabático, ¿sabes? De decir, el año de excedencia. Y entonces, claro, en ese momento en que tienes 3 negocios, el de la construcción apenas era germinal, y los otros 2 que había montado, un desastre, ¿qué haces? Pues yo tenía la excedencia y digo, hostia, ¿qué hago, tío? ¿Me vuelvo? ¿Será que esto no es para mí? ¿Me vuelvo para...? O sea, tengo trabajo seguro, ahí tengo el sueldo seguro, me está esperando, me tienen que pillar por narices, o sea, vuelvo. Y me la jugué y dije que no, pero si hay, en ese momento, cuando estaba terminando pues el año de excedencia en el trabajo, sí dije, y sí, mejor me voy. Aparte, mi madre no ayuda en esto. Claro, yo soy el hijo único, mi madre viuda, el hijo se le va a México, y claro, mi madre era hablar con mi madre por teléfono y, ¿pero qué haces tú en México? Con lo bien que estabas en el banco, no ayuda, ¿no? Entonces era entre el bombardeo de mi madre y las empresas no estaban funcionando, digo, hostia, ¿qué hago? Me tiré a la piscina. Por eso te decía que por eso ahora me tiro a la piscina y sin miedo. Ahora me dices, pero ¿y ahora volverías al banco? Tienes un par de años malos, ¿volverías al banco? Ni de coña, no vuelvo. Saludos a Deutsche Bank, pero no, no vuelvo. Luis, ¿y el mayor error que has cometido, que te acuerdes? No sé. Sé que de vez en cuando te acuerdas de él, te siguen En rebotando. el tema personal, en el tema personal, Sí. en el tema personal, que a veces crees que es amor y es encoñamiento, pero dejémoslo ahí. Tampoco vamos a señalar a nadie, pero sí, normalmente los mayores errores los cometemos por... He hablado mucho con bastantes personas sobre este tema, ¿no? Entre el amor y el encoñamiento, ahí es donde muchas veces se nos nubla la toma de decisiones, por lo menos a mí. Y tomo decisiones erróneas cuando me encoño, también para qué negarlo. Pero no, no toca, no, esto no lo vamos a tocar porque toca a otras personas. ¿Y qué es lo que recuerdas de aquella persona que le has influido con tus enseñanzas y que le has visto después ahí funcionar, crecer y que dices, me siento orgulloso? ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. ¿Qué es lo que recuerdas de aquella persona que le has influido con tus enseñanzas y que le has visto después ahí funcionar, crecer y que dices, me siento orgulloso? Ayer me invitaron a dirigir o a presentar la presentación de un libro de Tony, en este caso Tony Espigares, que es un alumno mío, que
está generando un negocio alrededor de sus temas, que es desarrollo personal, meditación, y entonces está presentando su primer libro. Tiene una esposa maravillosa, guapísima, inglesa, y tiene 2 hijos rubísimos, malagueño-ingleses, está muy curioso cómo hablan, y estaban en primera fila, 2 niños pequeños. Entonces, yo ver a Tony en el escenario, en primera fila a su mujer, su hijo pequeño, que debe tener 8 años, emocionado a las lágrimas, de orgullo. Él empezó a caminar entre la gente y yo verlo, y ver a los ojos de la niña cómo miraba a su padre con orgullo. Ese es mi premio. O sea, si yo he podido ayudar a esa persona, y la buena fortuna que tengo es que ese es un ejemplo de ayer, pero es el mismo ejemplo que te puedo explicar de 1000 personas diferentes, ¿vale? Entonces, el hecho de ver cómo puedes impactar en otros, te decía, es que a mí me llena, o sea, los ojos de esa niña viendo a su padre orgulloso, digo yo, y yo tener un poquito que ver en eso a mí me llena un montón, me llena un montón. Y no es algo que me toque o es algo que le haya señalado él, pero es algo que a mí me ha llenado un montón. Pero gente que yo he entrevistado y que estaba frustrada en su trabajo y que ahora está sonriente y feliz, ¿no? Y que me siguen escribiendo. Otra que me escribe y me dice, ay, es que me han llamado a una editorial para el libro, ay, es que he empezado a hacer no sé qué, es que hago mi retiro, que hago tal cosa. Todo eso a mí me llena muchísimo. Y hay gente que es muy brillante, muy conocida hoy en día y que pasó por mis sabias manos y que ahora generan decenas de millones de euros de ingreso. También me da orgullo, ¿por qué no decirlo? Pero las historias más pequeñas también. Mira, hay una historia muy curiosa. Esta está muy buena. Hay una persona que yo nunca he contactado, que yo no conozco personalmente, ni directa ni indirectamente. Es un chico de Venezuela que emigró y se fue a Chile a vivir, a Santiago de Chile, y creó una empresa. Y esa empresa está facturando millones ahora. Y era un chico que era un emigrante sin trabajo, que se montaba en una guagua, en un autobús, y iba 1 hora al trabajo y volvía 1 hora del trabajo. Y entonces lo entrevistan en un podcast, en un vídeo, en una tele y tal, y ese vídeo está en internet, y alguien me lo hizo llegar hace unos años. Y era un vídeo que entrevistaban a este venezolano que vivía en Chile, exitosísimo, que ganaba millones y no sé qué con sus empresas, y él explica, y bueno, ¿y usted cómo comenzó? Le preguntaban, ¿no? Y el señor, y me enviaron este vídeo, y este chico decía, es que yo iba a trabajar en la guagua, y entonces yo tenía 1 hora y escuchaba a un señor que se llama Luis Ramos, cómo nos explicaba libros. Entonces escuchaba un libro a la ida y escuchaba un libro a la vuelta. Entonces todos los días yo escuchaba 2 libros que explicaba el señor Luis, dice el señor Luis, ¿sabes? Yo no me conoce de nada, ¿eh? Y entonces este chico, en una entrevista, explicándole un tercero, cómo me escuchaba a mí y eso le inspiró al negocio. Montó el negocio, le ha ido de fábula y todo eso. Yo nunca he hablado con él, pero me parece increíble que cuando nosotros, de nuevo el tema del legado, cuando nosotros volcamos nuestro conocimiento de alguna forma pública, eso puede impactar, ¿no? El efecto mariposa, no sabes dónde está aleteando lo que tú estás haciendo, puede generar un impacto único en esa persona. Y a mí esa historia me encanta porque no lo conozco y ni lo quiero conocer, pero o sea, me encanta saber que hay personas que me están escuchando hoy por primera vez. Hay personas que llevan 10 años escuchándome. Hay personas que yo habré muerto y me seguirán escuchando y a lo mejor les sirve, ¿no? Y entonces yo también busco eso, ¿no? Crear contenido que sea perenne y que pueda impactar a la gente. Pero las olas que tú generas no eres consciente. Por eso es tan importante que tengamos estas plataformas para compartir nuestra forma de pensar, porque son olas que no sabes a qué orilla van a llegar, pero que llegan. Pero lo importante que es crear un negocio, porque al final lo que tú estás haciendo es impactando a los demás. Es un negocio, estás impactando a los demás y del cual puedes vivir. Es incompatible. Pero eso ¿sabes por qué? Porque quiero llegar a más gente, porque quiero seguir haciéndolo. Pero pudiera ser un hobby.
pudiera ser, yo lo pudiera haber mantenido como hobby, sigo con la construcción y esto, hago el podcast de los libros y todo eso, podría haberlo hecho así, pero el hecho de dedicarme al 100% a esto, me dice, en vez de dedicarme 1 o 2 horas al día, como decíamos en el ejemplo de antes, oye, si me puedo dedicar 4, 6, 8 horas al día a esto, más mejor, que dice mi hija, ¿sabes? O sea, puedo llegar a más gente. Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Cuando creamos un negocio, crearme un sostenimiento, una plataforma que me permita, por lo menos yo así pienso, que me permita impactar a mucha más gente. Y ese es el objetivo. Intentar, la frase que a mí me define es intentar impactar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, claro, el negocio te permite sostenerte, invertir en ello también. Yo soy de los que pienso que las empresas, los empresarios, tenemos los medios, las capacidades, la obligación también de transformar este mundo a mejor, porque tenemos todo en nuestras manos para poderlo. Sumar en ello, claro. Y además le damos también sentido a nuestras vidas, que es lo importante también cuando estás Obviamente, trabajando. claro. Dejar ese legado, como tú bien comentabas, ¿no? Sí, sí, sí. No me has hablado de tu madre. ¿Qué quieres saber de María Luisa? Cuéntame de tu madre. No, es una mujer bellísima, trabajadora como pocas y que me ha dado el ejemplo de lo que es trabajar con amor por los tuyos. O sea, es una mujer que yo tenía 10 años y era una señora de su casa, sus labores que se ponía antes, ¿te acuerdas? Pues se dedicaba a sus labores. Y que yo con 10 años pues faltaba dinero en casa y la señora se puso a trabajar. O sea, primero cosiendo, porque era muy hacendosa con eso, primero cosiendo ropitas de niños por pesetas. Luego empezó a trabajar en un bingo y era la señora que pasaba con el tabaco y los caramelitos y todo eso. Y estuvo a lo mejor 10 años, bueno, ya viuda, siguió trabajando varios años ahí para mantenerme a mí y para que yo pudiera estudiar en buenos colegios y todo eso, que eso sí se lo agradezco mucho. Trabaja incansable. En el bingo trabajaba de 5 de la tarde a 5 de la mañana, 12 horas. Y luego trabajaba en casa y cocinaba y hacía todo y tiene la casa como un sol. Entonces, y tiene orgullo por lo que hace. Entonces, el tener orgullo por lo que haces, aunque sea lo más humilde, no tiene estudios, es una mujer que viene del campo, que la cantidad de estudios que ha tenido es básicamente 6 días de escuela en su vida. Solo pudo estar 6 días en la escuela porque al final se la sacaron de la escuela porque se necesitaba en el campo. Para mí es respetabilísimo lo que ha hecho y sabe, aprendió a escribir ella sola, o sea, toda una serie de cosas que te demuestran lo que es la tenacidad. Y yo tengo muy poco de eso comparado con lo que ella tiene, pero intento aprender y es un ejemplo brutal para mí. Si me permites, yo creo que una cosa que te ha quedado de tu madre es la humildad. No, ella es muchísimo más humilde que yo. Yo tengo mucho más ego. Sí, todos tenemos ego, pero no, ella es súper callada en ese sentido. Es una persona muy tímida y tiene sus temas que yo creo podía haber hecho mucho más, pero bueno, está bien. Sus decisiones son suyas, las respeto y la admiro muchísimo. Es una mujer, es una gallega como debe ser. Sí. Luis, estás formando a la gente, haciendo que la gente brille con su marca. ¿Qué importancia tiene hoy en un mundo de tanto ruido el impacto social o cuáles son las claves que para ti hoy una persona pues puede brillar con su marca? ¿Cuáles son esas características que tú crees que debe tener esa persona o es válido para todo el mundo lo puede hacer? ¿Cuál es tu concepto de marca personal? Para mí la marca personal es cuando tú no estás, ¿cómo te describen? ¿Cómo hablan de ti? Toda la vida, todo el mundo ha tenido marca personal, pero la marca personal hace unos años, cuando no todo el mundo tenía acceso a la universidad, por ejemplo, pues era el licenciado, ¿no? El abogado, el arquitecto, el no sé qué, ¿no? Y a lo mejor era el primero en su familia que era el algo, ¿no? Sí, o el taxista o el paleta, el que quieras, ¿no? Entonces, éramos el algo. Esa era nuestra marca personal. Entonces, cuando había un mercado menos competitivo, ser abogado era suficiente. No tenías más que poner un cartelito en la puerta, soy abogado, y ya estaba.
Entonces ahora no, ahora todo el mundo tiene acceso a los mismos conocimientos, el conocimiento es masivo, está disponible en Internet, es gratuito, vete a YouTube y lo tienes todo. Entonces, ¿qué sucede? Se iguala mucho el campo de juego. Entonces ya no hay grandes diferencias entre uno que es abogado, entonces tiene acceso a mejores sueldos, y otro que no. Hoy todo el mundo puede tener los mismos conocimientos que ese abogado. Entonces, esas etiquetas que tenían que ver con los estudios ya no son suficientes. Ya no es suficiente que seas el abogado o el arquitecto o el que sea. Y entonces lo que buscamos es ser memorables. Porque en un mundo en el que hay 800.000 abogados, perdón para los abogados, pero les ha tocado, pero si hay 800.000 abogados, o sea, ya no basta con que yo ponga el cartelito que dice soy abogado para que me vaya bien. Tengo que llamar la atención, que la gente vea que soy diferente, que soy mejor, que soy especialista en algo. Lo mismo con los doctores, ¿no? El doctor en medicina general. Oye, si quiero que me vaya mejor, mejor hago una especialidad y me vuelvo cirujano. Y si me vuelvo cirujano, que hay menos, es mucho más probable que me vaya mejor. Y si me vuelvo cirujano de riñón o de rodilla para jugadores de fútbol, pues probablemente me vaya mejor. ¿Por qué? Porque hay menos todavía. Entonces, la marca personal ahora se ha convertido en una especialización. Es lo mismo que los doctores. Entonces, si yo me especializo, me va a ir mejor. Entonces, si esto lo trasladamos al abogado, dices, bueno, pero los abogados no hay tal. Bueno, pues a lo mejor no seas un abogado para todo, sé un abogado que se especializa en un caso determinado. No, pues yo soy abogado, pero me especializo en empresarios que quieran extender sus operaciones a Florida, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? O abogados que se especializan en hacer el setup necesario para que tú puedas iniciar negocios con Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, decir, pues yo acompaño a empresarios españoles que quieran iniciar relaciones en Chile, aterrizar en Chile o expandir, por ejemplo, eso te haría único. ¿Cuántos abogados especialistas en expandir a empresas en Chile hay? Probablemente 2, 3. Eso te hace inmediatamente memorable. Entonces, claro que hay menos clientes que quieran expandirse a Chile, pero es un ejemplo, ¿eh? Pero si alguien quisiera expandirse a Chile, ¿con quién se iría? ¿Con alguien que es el abogado genérico o con el abogado experto en expandirte en Chile, que sabe las respuestas a las preguntas frecuentes, que sabe los pros y los contras, por el camino bueno o el camino malo? Me voy con ese. Y entonces, si hay 15, 20, 30 empresarios al año que quieren expandir sus oportunidades en Chile, van a ir con el especialista. Es el mismo ejemplo del médico. ¿Y qué valores le añades? Porque has dicho, es lo que hablan de ti cuando tú no estás. Sí. No solamente que sea especialista, habrá algún valor también. Claro, pero el tema es ese. Primero tienes que buscar en qué quieres ser especialista. Ser generalista o ser uno más significa ser uno menos, porque no va a ser fácil que te escojan. Entonces, si tú decides una especialidad, eso te facilita mucho las cosas, ¿vale? Eso define tu identidad como marca. Y luego lo que tenemos que hacer sí es hacer que el mundo lo sepa. Hacer que el mundo lo sepa. Oye, que yo ayudo, por ejemplo, yo tengo un alumno muy conocido hoy en día que se dedica a ayudar a las empresas a que paguen menos impuestos, ¿no? Aquí en España, ¿vale? Y todo de forma legal y en blanco. Entonces, claro, ese es un mensaje muy atractivo, ¿vale? No es lo mismo que digas yo soy gestor fiscal o soy asesor fiscal, que es lo que es, pero se ha especializado en hacer setups de empresas en el extranjero y todo eso, ¿no? Que se ha puesto muy de moda ahora. Pues eso llama mucho la atención. Bueno, está el tío millonario, ¿no? Algunos coches ahora queda cosa verlo. ¿Pero por qué? Porque ha pasado de ser asesor fiscal a ser el experto que te ayuda a ti, empresa, que pagues menos impuestos en España. Entonces, esa especialización te sirve. Luego lo que tenemos que hacer es visibilizarla. No basta con poner un cartel en la puerta de casa que diga yo soy asesor fiscal especializado tal, yo soy asesor fiscal de empresas en Chile, sino también lo tengo que anunciar al mundo. Entonces, lo primero es definir tu identidad, quién quieres ser y para quién, ¿no? Y eso, el truco fácil es utilizar la frase ayudo a. En vez de decir soy, decir ayudo a. Entonces, en vez de decir soy abogado, dices ayudo a empresas que quieren establecerse en Chile, ¿vale? Y luego viene la visibilidad. ¿Y qué es la visibilidad? De que el mundo sepa que si quiere instaurarse en Chile o quiere pagar menos impuestos o lo que sea, tú eres una persona que se dedica a eso de forma profesional.
¿vale? Y eso es generación de contenidos. Es decir, tenemos hoy un montón de palancas a nuestro alrededor, que desde buscadores, ¿no? El SEO famoso, hasta, pues ¿sabes qué? Voy a crear un vídeo en YouTube, por lo menos uno en YouTube, diciendo, oye, pues si tú eres una empresa en España que quiere establecerse en Chile, hay una serie de pasos que tienes que seguir, A, B, C y D. Si quieres que te ayude en ese proceso, llámame. Y ya está, haz uno. Y si no hay nadie más que haga eso y digo, pues voy a buscar en Google que quiero establecerme en Chile y te encuentran, va a decir, este es el mero palomero. Entonces, este es el que yo quería, el especialista. Entonces, tienes que decir qué quieres ser y luego crear contenido, visibilidad en redes sociales. Si es posible, de alguna manera en redes perennes, un podcast, un YouTube, este tipo de redes en las cuales es fácil que tu contenido perdure en el tiempo. No Instagram. Instagram también tiene muchas ventajas, Instagram, TikTok y todas estas cosas. La desventaja es que son pirañas, que exigen más comida, ¿no? Exigen más contenido. Pero hacer 1 o 2 vídeos en YouTube, no te pido más. Pero si tú eres un especialista y le haces saber al mundo de alguna forma en un contenido perenne eso te va a permitir que el mundo sepa lo que haces. Y eso es marca personal. Decidir qué quieres ser para el mundo, no qué he estudiado como etiqueta, sino cómo soy de utilidad para otros, con el ayudo a, y luego que el mundo lo sepa. Y luego eso, ¿sabes qué sucede? Cuando haces eso, son 3 patas en mi forma de ver la marca personal, que es identidad, visibilidad, y la tercera es la rentabilidad. Entonces, cuando tú haces esos 2 primeros, la rentabilidad es un montón de nuevas vías de ingresos, de negocio, que tú no habías pensado que tenías. ¿Por qué? Porque si yo soy el empresario que ayuda a empresarios para Chile, probablemente yo pueda crear un libro, probablemente pueda crear una charla en un gabinete de comercio, probablemente pueda irme aquí a un foro y explicar las maravillas de instalarse en Chile o lo que fuera. Es decir, puedo convertirme en speaker, puedo convertirme en escritor, puedo convertirme en alguien que se convierte en un intermediario, un gestor propiamente, o una persona que didácticamente ayuda. Es decir, me crea un montón de nuevas vías de ingreso que a lo mejor yo no contaba. Y no es lo mismo decir, soy abogado, que esto que te he dicho ahora, dices, pues es una película diferente. No, es una toma de decisión que comienza por decir, en vez de decir soy abogado, soy alguien que ayuda a terceros a conseguir X cosas. Bueno, ahí está la cosa. Luis Ramos, por eso es número 1, por todo esto que está contando. ¿Usted qué me quiere decir? Qué bueno que lo hayas contado. Pero Luis, vamos un poquito a ti. Si tuvieras que dejar un mensaje al mundo, tú, hoy, ¿qué mensaje le darías? No te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas. Pasa a la acción, como le quieras decir. No te quedes con las ganas. ¿Que te gusta una chica? No te quedes con las ganas. ¿Que quieres emprender o probar a hacer algo? No te quedes con las ganas. Hostia, esto del podcast estaría bien hacer uno. No te quedes con las ganas. Hazlo. ¿Y cuál es el camino para hacerlo? Dar pasitos. Dar un paso. ¿Cuál es el primer paso? Busca cuál es el primer paso y dalo. Hay un libro muy famoso como es ¿cómo se llama? La regla, no me acuerdo ahora cómo se llama el título. Un libro muy sencillo, muy tontito, pero básicamente es cuando tú dices, quiero hacer tal cosa, pero como que me cuesta empezar, me cuesta dar el primer paso. El libro era básicamente, cuenta desde 5 hasta 1 y da el primer paso, ¿vale? Porque muchas veces dices, no sé cuál es el primer paso, sé lo que tengo que hacer. Pues quiero un podcast, tengo que comprarme un micro, por lo menos, ¿no? Pues sé cuál es el paso, me he comprado el micro, tal, pero eso no ha grabado el podcast, ¿no? Nos centramos en las cosas que no importan. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Grabar un primer episodio, probablemente? Sí. Bueno, pues vamos a darle al botón grabar, maldita sea. Ay, es que no sé, mi voz no me gusta y tal. 5, 4, 3, 2, 1, tal, sin pensar, dale, y ya está, y ya grabaste. ¿Que tu voz no te va a gustar? No te va a gustar. ¿Que es que yo en cámara no doy? No doy. Es que yo siempre digo, Javi, que yo tengo una cara para la radio. Entonces por eso yo hago audio solo. Yo tengo una cara para la radio, bueno, pues por eso hago audio, pero ahí estoy. Si hay que grabar un vídeo, le doy. ¿No me gusta en vídeo? No me gusto, pero le doy al botón grabar. 5, 4, 3, 2, 1 y le das. No te quedes con las ganas.
Qué bueno, qué bueno. He leído algunas frases tuyas que quiero decírtelas. Lo negaré todo, señor. Seguramente, seguramente. Ah, Dices, bueno. la autoridad no viene de tener razón, viene de ser reconocible. Un poco lo que decíamos, ¿no? La autoridad es algo que te otorgan los otros, es lo que otros dicen de ti, y la autoridad viene de ser reconocible. Ser reconocible hoy en día es ser diferente, ser memorable, lo que decíamos un poco, y luego decírselo al mundo, hacerlo visible. Mm. Concuerdo. Y esto que has repetido, pero lo repito, tu voz te marca, es tu mejor activo. Tu voz de marca es tu mayor activo. Sí, 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 lo que sea, tu voz de marca es tu discurso, ¿no? O sea, eso que te hace diferente. En vez de decir, en este caso, en el ejemplo, en vez de decir soy abogado, soy esa persona que ayuda, ¿no? Esa es tu marca y ese es tu mayor activo. Porque te digo, te da muchas oportunidades en el mercado en el que estás actualmente, te hace mucho más visible, pero también te abre a nuevas oportunidades. Y eso es algo que la gente muchas veces dice, ay, cómo me gustaría tener nuevas vías de ingreso, hacer otras cosas, hacer cosas diferentes con mi vida, ¿no? Desarrolla tu marca y eso automáticamente abre nuevos caminos. Dices, primero construye la tribu, luego el producto. Siempre. Por eso es visibilidad antes que rentabilidad. ¿Qué entiendes por tribu? La tribu es la gente que te sigue, la gente que sintoniza contigo, la gente que rima, por decirlo, es una frase que a mí me gusta utilizar, una palabra, que es la gente que rima contigo. Gente que rima contigo es gente que a lo mejor no te va a comprar nada nunca, pero te sigue, te escucha, te respeta. Yo estuve en esta charla que hice hace 2 semanas que no funcionó tan bien, sin embargo había gente que vino, que viajó a Madrid desde Canarias para verme, otros desde Bilbao para verme. Entonces esa es mi tribu. A lo mejor no, de hecho ninguno de ellos son clientes míos, no me han comprado nunca, pero esa es mi tribu. Es gente que si yo convoco vienen, ¿no? Es gente que rima contigo porque siente que tu discurso les ayuda, les suma, les inspira. Puede ser cosas diferentes, todas válidas, y o puede comprarte también. Entonces todos esos verbos son válidos, pero esa es tu tribu. Es gente que rima contigo, que te sigue, que dices algo y tiene sentido para ellos. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque si tú escuchas a tu tribu, si tú hablas con ellos, te das cuenta de sus necesidades. Y entonces puedes crear productos o servicios alrededor de, pues yo pensaba que esto iba a funcionar. En mi mente es lo de la servilleta. En la servilleta todo funciona, pero ponlo en práctica. Entonces, si tienes una tribu, es mucho más fácil que proyectos que en tu mente pintaban bien, a lo mejor no los lleves a la práctica, pues dices, he preguntado a mi tribu y dicen, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? O cosas que tú no tenías en cuenta y dices, oye, ¿cómo me gustaría que hicieras tal cosa? Y dices, pues la verdad es que sí podría hacerlo. Entonces tu tribu te guía mucho en tu toma de decisiones. Hace más fácil a nivel negocio, sobre todo que tomes mejores decisiones. Y aparte hace que, yo qué sé, las editoriales hoy en día ayudan a mucha gente que son influencers. ¿Por qué? Porque tienen tribu. Porque si sacan un libro, un influencer, probablemente se venda muy rápido. ¿Por qué? Porque su tribu, lo que diga, lo que saque este señor, yo lo compro, ¿no? O esta señora. Entonces la tribu siempre te ayuda a ser lo que llaman en América los early adopters, la gente que siempre te va a comprar primero, ¿vale? Y siempre que pueda te va a comprar primero, pero aparte los que te van a permitir validar si vas por el buen camino. Es súper útil. La tribu antes que el producto. Si tienes un producto y no tienes tribu, te va a costar mucho más venderlo. Hay gente que está años y años diseñando productos. No, esto es la leche, esta aplicación que he hecho, la leche. Y luego la saca al mercado y no pasa nada, cri cri. ¿Por qué? Porque no han testado eso primero, porque no tenían una tribu para hacerlo. Si lo haces a la inversa, es mucho más fácil que el producto te salga bien. Hay otra frase que a mí me gusta mucho que dice, la marca personal no es exhibirse, es transformarse para servir. Un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? Ponerte al servicio de otros y el truco aquí es que cuando tú sirves a los demás, el que más gana eres tú. Pero gana porque te sientes una satisfacción personal que de otra manera no sentirías. Yo he sido empleado y no he sido feliz. Yo he sido empresario y no he sido feliz. Yo ahora no sé lo que soy, pero soy feliz. Facilitador, ¿no? Que decíamos, ¿soy facilitador? Sí, ahora soy feliz. Y ahora lo que pasa es que en el centro de la frase que sea mi vida
No estoy yo, están las personas a las que ayudo, impacto. Entonces, por eso el impacto que nosotros podemos generar en otros, para mí es lo más, la vitamina mejor que podemos darnos a nosotros mismos. Nos inspira. Yo estoy muy inspirado todos los días en seguir haciendo. Hay días que digo, la madre, ya no quiero grabar en mi maldita vida un podcast más que he grabado demasiado, pero me pongo, le doy 5, 4, 3, 2, 1, le doy a grabar y a los 10 segundos digo, me está quedando como Dios. Y sigo, y sigo, y sigo. Y luego lo que hago es, cualquier producto que saque, cualquier producto puede ser un podcast, un episodio, lo que sea que yo grabe o un mail que envío a la audiencia, busco que de verdad sea una joyita que les sirva. O sea, hago mi mayor esfuerzo y eso, te digo, eso tiene que ver con mi búsqueda de la perfección, que no es alcanzable, pero intentar hacerlo todo lo mejor posible. Eso tiene mucho que ver con mi madre. Eso sí tiene mucho que ver con mi madre. Porque puede hacer una comida o puede hacer una limpieza o puede ser lo que sea más simple de la tarea del hogar. Busca la perfección. Eso sí lo tengo de ella. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio sobre el impacto social del retail. ¿Qué importancia tiene el social impact, el impacto social en el mundo del retail? ¿Qué importancia tiene? Estamos haciendo un estudio ahora mismo que saldrá en breve pues, las conclusiones, ¿no? ¿Qué opinas tú cuando alguien está trabajando hacia el público en general, pero causando impacto en esa transformación para intentar ser líder y distinto a los demás? Es que la propia palabra lo dice. O sea, ya sea en retail o en lo que sea, si tú buscas generar un impacto positivo, entendemos, si tú generas un impacto, estás generando una transformación. Porque generas un impacto que puede ser inspirador, puede ser de utilidad, puede ser de servicio, y eso es impacto en cualquiera de sus casos. Entonces, si es retail, en este caso, un negocio que es de retail y tiene una vocación de servicio, por decirlo así, que la vocación se entiende más a nivel individual, pero un negocio puede tener una vocación o una misión, ¿no? una vocación de servicio. Entonces, una empresa de retail se dedica a eso, tiene una vocación de servicio, evidentemente, de nuevo, hacerlo sostenible económicamente para poder seguir impactando. Eso va a hacer que tenga grandes beneficios. Como empresa, hoy en día se valora mucho una empresa socialmente responsable, pero también se busca que una empresa tenga largo recorrido. Fíjate que tú lo sabes bien, las empresas, a lo mejor hace 20, 25 años, tenían un tiempo de vida de décadas. Ahora no, ahora las empresas tienen un tiempo de vida mucho menor, o sea, caducan mucho antes. ¿Por qué? Probablemente porque no son empresas que tienen una vocación de servicio, sino tienen una vocación de crecimiento. No hay muchas empresas que buscan, yo quiero crecer mucho para hacer un exit, ¿sabes? Para venderme a otro. Entonces eso no es una vocación de servicio, es una vocación de servicio a mi cartera, ¿no? Pero, y está bien, es válido, ¿no? O sea, no lo critico en ese sentido, pero hace que una empresa, probablemente las empresas que luego se venden, luego como que mueren muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque falta el empuje del fundador, el empuje inicial, ese tipo de cosas. Entonces, una empresa que tiene vocación, verdadera vocación, una misión de servicio, le va a ir mucho mejor a la vida. Si además lo alineamos con una marca personal, en este sentido, cada vez más vemos que las empresas pasan de ser empresas a ser líderes que lideran empresas. Steve Jobs, Elon Musk y toda esta gente son grandes ejemplos de eso. Tú conoces más al líder que a la empresa. Si ahora Elon Musk te dice, pues yo voy a hacer ahora una empresa que hace túneles y que tal, pues el tío dice, hostia, pues esta empresa debe ser la leche. ¿Por qué? Porque la está haciendo este tío, ¿no? O si el Elon Musk dice un día, hostia, pues voy a hacer tequila y la gente se lo compra, porque es ese tío. Entonces, si tú, eso evidentemente es fácil decirlo si eres el tío más rico del mundo, pero si eres un empresario, también que seas reconocible como el líder es ponerle cara y ojos a tu empresa. Y eso hace que la gente a nivel social confíe mucho más en ti. Confíe más en tu empresa porque confío en ti. Me transmites confianza, me lo creo. Entonces, ¿sabes qué? Esta empresa si puedo decidir en comprar en la empresa A o en la empresa B, pues a lo mejor compro en la empresa B porque este tío lo conozco y me mola su rollo y tal. Entonces, si tenemos una búsqueda de impacto social y le ponemos cara y ojos, hacemos el esfuerzo. Yo sé que la gente dice, es que esto de salir de ahí no me gusta. Sí, lo sé, no nos sale de forma natural, pero ponerle cara y ojos hace que las empresas sean más confiables.
generamos más confianza, más empatía, más humanidad. Y hoy en día eso también es clave. Es una mezcla de ambas cosas, creo. Pero hablando de directivos, de empresarios, de emprendedores, ¿cómo gestionas tú eso que tanto se habla, que es la soledad del directivo, la soledad del emprendedor, del empresario? Tú personalmente, ¿cómo lo gestionas? A ver, yo la he sentido mucho, muchísimo, y a mí el hecho nuevo, el hecho de crear comunidad me hace verme a través de los ojos de mi comunidad. Muchas veces cuando nos sentimos solos es porque estamos haciendo algo que puede ser tedioso, que puede ser pesado, que no me apetece o lo que sea, o porque tengo que tomar una decisión y no la tengo clara y me iría bien tener a alguien que me eche una mano. Entonces, tener una comunidad te va a dar muchas respuestas en tus tomas de decisiones. Tener gente de confianza cerca, en tu círculo cercano, te va a ayudar mucho. Entonces, se habla mucho desde hace muchísimos años, el libro aquel tan famoso de Piensa y llegar a ser rico mencionaba los masterminds, ¿no? Entonces, ¿qué es un mastermind? Es una forma de no sentirte solo si eres empresario, y es lo que hacían los ricos de la época, que se reunían semanalmente, sus cafés y sus whiskies y sus cosas en las cosas de cuero, y se reunían semanalmente para decir cómo me ha ido, qué retos tengo ahora mismo encima de la mesa y no sé qué decisiones o qué próximos pasos que me gustaría dar. Hacer eso y contrastarlo con los ojos y las orejas de otras personas, a ver qué opinan, es súper enriquecedor y hace que no te sientas solo. En definitiva, un mastermind puede ser una solución para eso. Si no tienes acceso a un mastermind o no sabes qué es, que un mastermind es simplemente periódicamente nos reunimos y decimos cada uno de nosotros en qué estoy, qué me bloquea y qué son mis siguientes pasos, y de alguna manera comprometerte públicamente, ¿no? Y pedir consejo en ese sentido. Si puedes, haz eso a nivel empresario, estamos hablando a nivel líderes. Que no puedes hacerlo, sal de esa cáscara e intenta ir a eventos, ir a ver a Cipri, ir a ver amigos que te sirvan para que veas tu vida a través de su cristal. Somos excesivamente críticos, Javier. Somos excesivamente críticos, somos nuestros peores jueces. Entonces es bueno vernos a través de los ojos de otros. Yo tengo a Cipri, te tengo a ti, tengo un montón de gente que quiero, que yo sé que si tengo un tema, te puedo decir, hostia, Javier, pues estoy ahora con este tema y tú me vas a decir, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? No ves que esto pudieras hacer, pero si lo tienes súper fácil, no sé qué, y tú lo vas a ver mucho más fácil que yo porque lo has vivido, has tenido una experiencia o lo que sea similar, o simplemente por tu conocimiento y sabiduría me vas a decir la buena decisión. Y eso me va a ayudar. Entonces, ¿me voy a sentir solo? No me voy a sentir solo porque el problema no es la soledad. El problema es a la hora de tomar decisiones, miedo a cagarla, probablemente, ¿no? Muchas veces la soledad tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, apóyate en personas de confianza, personas buenas, como tú. Muchas gracias. Tenemos que ir terminando, Luis, porque esto podemos estar horas aquí, horas y horas. Yo estoy encantado. Porque usted me quiere echar, si no, yo estaba aquí bien, ¿eh? Y solamente dos cosas más. Una frase que también me ha encantado y que quiero que la comentes. Tu historia no tiene que ser épica, tiene que ser honesta. Tocamos un tema bueno el tema de la ética. Hay palabras que parecen del siglo XIX, del desuso que hacemos. Una de ellas es la ética, ¿vale? Entonces, hoy en día estamos en la era del postureo, y el postureo nos lleva a hacer ver que somos cosas que no necesariamente somos, ¿no? A exagerar, ¿no? O a ponerle un filtro de Instagram a nuestra vida muchas veces, ¿no? ¿Qué es la ética? ¿Qué es para ti la ética, Javier? No te lo he preguntado a ti. No, tú me has preguntado sobre la honestidad, yo te digo la ética. ¿Qué es la ética para ti? Para mí la ética es ser éticos. ¿Qué es ser éticos? Ser éticos es hacer lo que se tiene que hacer e intentar buscar hacerlo bien. Eso para mí es lo ético. Entonces, hay gente que pretende ser cosas que no son. Hay gente que pretende ser exitosa y por eso me alquilo un coche mejor del que tengo. Hay gente que pretende ser mejor escritora de lo que es, simplemente a copiar el contenido de otro. Hay gente que pretende ser gente que te va a ayudar a conseguir un resultado, pero que ellos nunca lo han conseguido. Esos no son éticos.
¿Está mal lo que hacen? Para mí sí. Desde un punto ético está mal. Pero esto no se dice. No se dice. Hay muy poca gente que lo señale. Entonces yo creo que viene una época en la que la gente va a empezar a señalar aunque esté feo. Y va a señalar a aquellos que no son éticos. Yo creo que vamos a volver a una época de valores. Quiero pensarlo. Soy un iluso, quizás. Pero quiero pensar que vamos a volver a una época de valores. Porque la carencia de ellos nos lleva a la extinción. Claro, yo soy un iluso también, pienso como tú, y creo que coincido. Entonces va por ese camino de... Cipri, nuestro querido amigo, los llama los vendeburras, ¿no? Pues hay mucho vendeburras, hay mucho vendehumos, hay mucha gente que dice que es y no es, ¿sabes? Eso no sirve para nada, es vacío. Pero es vacío para ellos y evidentemente es vacío para la gente porque si tú quieres impactar, volvemos al tema principal, si yo quiero impactar a los demás, tengo que ser verdad. Eso es ético. Y no hacerlo así. Entonces yo, por ejemplo, en la formación que hago de marca personal, la primera semana la gente alucina porque hacemos clases de valores. ¿Cuáles son tus valores? ¿No? Y yo empiezo a hablar y la gente empieza a decir, pues este tío hablando de ética, y yo digo, no, es que es súper importante. Si tú vas a crear una marca personal, que lo hagas de una manera ética. Y esa es la forma, yo creo, no, estoy 100% seguro. O sea, ¿cuántos podcasters conoces que lleven 10 años o más haciéndolo? Somos 2 o 3. Porque somos éticos. La ética vence en el largo plazo siempre. Eso creo. Entonces hablabas de la honestidad, un poco es eso, lo centro mucho en la ética. Y para terminar, Luis, ¿qué te gustaría que dijeras de ti en una frase, el día que ya no estés? Qué guapo era. No lo sé. No sé. Básicamente me las dicen ya en vida. ¿Sabes? Es que estoy muy agradecido con la vida. Yo me siento una persona bendecida. ¿Por qué? Porque mis bendiciones son mis hijas, pero mis bendiciones son sobre todo la gente que he inspirado a que hagan. De nuevo, es que me siento muy bendecido por eso, ¿no? Por decir que la gente confió en lo que yo dije, dieron pasos y les funcionó. O no les funcionó, pero aprendieron y están en un lugar mejor. Entonces, sentir que fui de servicio pudiera ser una frase que resumiera todo eso. No sé si ¿Esa es la frase que te gustaría que pusieran en la lápida? No sé no sé de poner frases en lápidas. O que alguien la leyera. Si alguien dijera de mí eso, que fue, o sea, me ayudó, me inspiró, fui de servicio para ellos, a mí me parece bien. Bueno. Con eso me quedo. Bien. Te digo, he dedicado mi vida a eso, a dar un giro en mi vida, a dejar de estar yo en el centro de mi vida y poner el centro de mi vida a otros, ¿no? Y entonces, la actitud de servicio, ¿no? Lo hacen mucho las monjitas, toda esta gente, son una actitud de servicio. Yo no estoy ni mucho menos en esas ligas, pero sí pretendo ser de servicio. Entonces, todo lo que hago, que sirva a otros. Y de verdad que la sensación de que aquí el que más gana soy yo es muy grande. Y dentro de 10 años, Luis, ¿dónde quieres estar? En el mismo sitio que estoy. Diosito que me quede como estoy. ¿Por qué? Porque es que hago lo que me gusta, con gente con la que disfruto estar. Impacto, o sea, lo que hago impacta. Entonces, que me quede como estoy. Pues, con eso yo ya gané. Entonces, por eso ya con 66, que no estaré yo jubilado, ahí voy a seguir tirando triples. Pues después de todo esto ya solamente falta decir dónde te pueden encontrar. ¿Dónde te pueden encontrar? luisramos.com, ¿no? No, no, está pillado, no es mío. No, librosparaemprendedores.net. Esa es la base de operaciones, ahí estoy. Sino en redes, libros para emprendedores, donde sea, lo van a encontrar. En Instagram, en TikTok, Dios los parió a todos. Ahí estoy en todas partes. Libros para emprendedores, me encuentras por ahí. Pues ahí te encuentran, Luis. Va a ser un lujo para muchísima gente escucharte aquí y tener tu dirección para poder contactarte, porque la verdad que yo, desde luego, me encantaría ser más joven y poder hacer ese curso de marca personal contigo. Pero a ver, pausa, tiempo. Que esto no tiene un límite de edad. Pues sí que hemos hablado antes, Javier. Esto no hay límite de edad. El tema es dar el primer paso. 5, 4, 3, 2, 1 y le das al botón. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Luis. Son las que te adornan, Javier. Son las que te adornan.
Enhorabuena. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.